Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Mi nombre es Ricardo Pri Alarcón y el día de hoy les quiero mostrar este tema titulado El interaccionismo simbólico para la experiencia educativa de comunicación interna en las organizaciones. Quizás algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver el interaccionismo simbólico? El cual es un tema que está más asociado con la lingüística, con la teoría del lenguaje, con la semiótica, la semiología, con una materia, con una experiencia educativa que está enfocado al estudio de la comunicación al interior de las empresas, que tiene más un enfoque administrativo. Sin embargo, se van a dar cuenta con este tema que existe una gran conexión entre lo que sucede durante la comunicación entre dos o más individuos en un microespacio como lo que es una oficina o un espacio de trabajo en relación con el interaccionismo simbólico. Y todo esto bajo la raíz, o más bien la noción, de que el ser humano es un ser simbólico. Y cabe aclarar desde un comienzo de que cuando hablamos de símbolos, no necesariamente nos estamos refiriéndonos a algo meramente visual, sino que también puede ser auditivo, puede ser algo cognitivo, puede ser algo memético, puede ser algo que tiene que relacionarse con las experiencias que tiene el individuo en su relación con el entorno más cercano, que en este caso pues es el espacio de trabajo al interior de una organización, la manera de cómo te vistes, los colores que utilizas, el tono de tu voz, todos esos prejuicios que llevas contigo antes de entrar a la oficina, como aspectos religiosos, familiares, sociales, políticos, todo eso influye al momento de que al estar hablando con otra persona, no solamente proyectas algo particular de tu persona, sino que también terminas percibiendo de la persona con la que te comunicas ciertos elementos que quizás no sean meramente implícitos, es decir, que no sean muy evidentes, pero que sí provocan una interpretación muy específica sobre lo que se está diciendo en el momento de la interacción. Insisto, si esto lo vemos a través de un estudio inmaculado, es decir, en un espacio inalterado, esto puede dar raíz a una variedad de temáticas bastante interesantes que pueden ser dignas de cualquier trabajo de investigación sociológica. Eh, pero también este conocimiento, el tener conciencia de la relevancia de los símbolos al momento de interactuar con otros, nos permite saber qué podemos proyectar de nosotros para así poder generar un efecto particular sobre una persona o sobre un grupo de personas. Eh, si han visto otros de mis videos en materia de comunicación organizacional, siempre hablo principalmente de que la comunicación desde el punto de vista administrativo u organizacional se puede relacionar mucho con el tema de la retórica de Aristóteles, el cual nos dice que la persuasión es el arte del convencimiento. Ese es el arte pues de persuadir. La retórica es el arte de la persuasión, hago la corrección. Eh, y a través del conocimiento del lenguaje podemos convencer a las personas de que ellos atiendan y acepten ciertas ideologías que pueden ser tanto para beneficio mutuo, tanto para un beneficio general, como también pueden crear efectos que pueden ser dañinos si no lo sabemos manejar bien. Y yo creo que bajo los fines eh, hedonistas de la universidad, eh, considero que es importante tener conocimiento
de la interpretación de los símbolos para hacer buen uso de ellos para un beneficio mayor, un beneficio que no solamente nos impacte a nosotros como individuos, sino que nos ayude como sociedad. Por esta razón y otras, considero importante abordar el tema del interaccionismo simbólico dentro de los estudios de la comunicación interna de las organizaciones. Entonces, sin más que añadir, continuemos con la presentación. Para empezar el tema del interaccionismo simbólico, tenemos que irnos directamente a la fuente principal, a lo que es uno de los grandes representantes, si no es que es el mayor representante o el único representante del interaccionismo simbólico, George Herbert Mead. George Herbert Mead fue catedrático académico de lo que es la Escuela de Chicago, el cual fue una institución bastante importante en lo que es el estudio de las ciencias sociales, como lo que es la sociología, la psicología, la antropología, así como también de los estudios culturales. Y George Herbert Mead dio lo que fue su granito de arena en lo que es el estudio del lenguaje y de la interacción entre diferentes grupos sociales. Cabe resaltar que aunque George Herbert Mead fue la mente principal sobre los estudios del proceso de la interacción simbólica, no fue sino que llegó a manos de su discípulo Herbert Blumer que sus investigaciones, sus ideas de la interacción simbólica empezaron a difundirse dentro del sector académico, al grado de tener una gran relevancia en lo que son los estudios lingüísticos. El trabajo de Mead ha enfocado principalmente a lo que es el estudio microsocial. No necesariamente se refiere únicamente al estudio de las empresas, sino a cualquier estudio que tenga que ver con grupos pequeños en donde haya interacción entre uno o más individuos. Una de las aportaciones principales de Herbert Mead a través del trabajo de su colaborador y discípulo Herbert Blumer es que el ser humano es básicamente distinto al resto de los animales, lo cual lo vamos a ver más a detalle a continuación. Una de las aportaciones que menciona George Herbert Mead durante el estudio de interaccionismo simbólico es de que el ser humano tiene un elemento distintivo que nos distingue del resto de las criaturas que conforma el reino animal, ya que mientras que los animales actúan por instinto, los seres humanos adoptan una actitud sobre los objetos, a partir de los significados que estos tienen para ellos. Es decir, que mientras que los animales aparentemente no tienen una respuesta mental, un estímulo mental a los objetos que tienen a su alrededor, el ser humano sí tiene un proceso más profundo, más directamente con su psique, con sus emociones, y que a través de estos elementos va generando ciertos significados que pueden ser particulares tanto para el individuo como para el grupo al que lo conforma. Aquí es donde podemos llegar a decir que los significados pueden surgir a través de la interacción social, es decir, la relación que tienen con las personas en relación con los objetos y otros elementos que son partícipes de este fenómeno de interacción. Por ende, podemos decir que la interacción simbólica se refiere al proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. Aquí para esto utilizo la imagen de nuestro querido y bien amado personaje Homero Simpson de la serie Los Simpson, la cual se ve que aquí está teniendo un dilema en una toma de decisión y aparecen dos partes de su identidad, de su ser, representados por un ángel que representa la conciencia buena y un diablo o un demonio que representa la conciencia negativa. Este es un elemento que es algo pues que es fácil de identificar en mi contexto, por lo menos, en un espacio en donde el tema de la religión, del cristianismo, del catolicismo, sobre el estudio de la moral, de lo bueno y de lo malo, de que sus acciones se clasifican en esas dos vertientes, en bueno o malo,
Al ver esta representación, que aclaro, no es la primera vez que se ve, otras adaptaciones animadas e incluso cinematográficas han hecho este tipo de simulación de situación en la que un individuo está discutiendo entre su lado bueno y su lado malo. Es algo que nos llega a distinguir de una manera particular y que a todo nos termina englobando sobre esas situaciones que llegamos a vivir cuando tratamos de hacer algo para bien o hacer algo egoísta para lastimar a otros. Esto podría decirse que en esencia es la base de lo que es la interacción simbólica entre individuos. Aquí cabe ya, haciendo ya una aclaración y resaltando la importancia del interaccionismo simbólico, podemos decir que de manera general podemos representar o clasificar más bien a los signos desde dos vertientes. Una, las señales, y por el otro, los símbolos. Para este contexto se me hace una clasificación bastante práctica, ya que algunos dirán que luego no es fácil identificar los signos, los símbolos, al estudiar un cierto caso. Y más sobre todo porque por lo mismo de la subjetividad que ofrece el estudiar la interacción simbólica dentro de un pequeño espacio de trabajo, puede tener connotaciones diferentes dependiendo de la persona quien lo vea. Pero para los fines prácticos de esta experiencia podemos decir que sí, los signos se pueden clasificar en dos tipos, las señales y los símbolos. Las señales se caracterizan por mencionar o tener un solo significado. Estos establecen, por ende, un significado preciso y único. El mejor ejemplo que se me vino a la mente para esta presentación, pues es la señalética de no fumar. Este es un símbolo que ya es, podría decirse, reconocido a nivel universal, ya que si vas a cualquier país, vas a poder encontrar este elemento y sabes lo que significa, que en ese lugar no puedes sacar un cigarro y fumarlo. Las señaléticas que se utilizan en el metro y en señales de tránsito ya se han convertido en señaléticas universales y que hasta cierto punto carecen de doble sentido. Aunque cabe resaltar que puede haber casos de gente que pueda darle un sentido diferente a las señaléticas, pero por lo menos están construidas principalmente para poder eh, dar un significado concreto. Por el otro lado tenemos lo que son los símbolos, los cuales tienen una designación arbitraria y pueden tener un sentido ambiguo y a la vez abstracto. Y estos se refieren principalmente a un significado particular dependiendo del mundo de cada persona. Aquí utilicé como elemento representativo pues lo que es el escudo de la antigua Unión Soviética, ya que para algunos, sobre todo para los que vivieron los tiempos de la Guerra Fría, esta era representación de paz y prosperidad. Fuera de lo que era la URSS o la Unión Soviética, pues era visto como símbolo de comunismo. Y para los ojos de los estadounidenses, pues la hoz pues representaba el martillo y la hoz pues representaban el comunismo, que era epítome de la maldad, era epítome de la destrucción y de una posible guerra atómica. Es decir, en ese sentido, dependiendo del tiempo y en el espacio en donde miras estos conceptos, van a tener representaciones distintas. Y aquí es donde podemos marcar la diferencia entre lo que es una señalética y los símbolos. Mientras que la señal es algo específico, los símbolos pueden ser arbitrarios e incluso abstractos. Ahora bien, es preciso ver
de qué manera podemos usar el interaccionismo simbólico en nuestra cotidianidad a través de nuestros procesos laborales y personales. Podemos ver que a través de las interacciones simbólicas adquirimos una gran variedad de información e ideas, las cuales podemos entender y adoptar como parte de nuestras experiencias propias y en relación con las que vemos con otros. Compartimos sentimientos, así como también conocemos la forma de pensar de los demás. La interacción simbólica se refiere a un proceso en el que los humanos interactúan con símbolos para a su vez crear y construir significados. Esto lo menciono varias veces porque pues, es importante tener en cuenta de que si no logramos entender los símbolos que generamos y los símbolos que existen a nuestro alrededor, va a ser muy difícil entender el sublenguaje que puede haber a través de los distintos círculos sociales que pueden llegar a ocurrir en un espacio de trabajo. Para esto podemos decir que los estudios de Mead y de Blumer se basan principalmente desde dos perspectivas. Por un lado está lo que es el pragmatismo, así como lo que es el conductismo social. Estas son principalmente las bases, las cuales dieron base, valga la redundancia, para construir las bases de lo que es el estudio del interaccionismo simbólico. Y hago énfasis en este apartado antes de entrar de lleno a lo que es la aportación principal de Mead a los estudios de interacción social. Primero que nada vamos a hablar sobre lo que es el pragmatismo. A través del pragmatismo podemos ver que las personas definen los objetos físicos y sociales con los que tienen relación en el mundo de acuerdo con su utilidad para ellas. Es una perspectiva sobre todo de base filosófica. Para los pragmáticos la verdadera realidad no existe fuera del mundo real. Se crea a medida en que actuamos dentro y hacia la misma realidad en la que vivimos. Las personas recuerdan y basan su conocimiento del mundo sobre lo que se ha demostrado útil para ellas. Podemos decir, incluso ya viendo la definición precisa, podemos acuñir a la expresión de cuando nos referimos a pragmático, que podría decirse que es algo parecido a lo que conocemos como práctico, es decir, el pragmatismo es una forma de pensamiento el cual permite asociar a cada cosa que tenemos a nuestro alrededor algún elemento y un sentido que nos pertenece. Es decir, si nosotros tenemos esta botella de plástico, es nuestra bebida para agua y la voy a llamar botella. A esto lo voy a llamar pañuelos, a esto lo voy a llamar crayones, lo voy a llamar silla, escritorio, cama, escalera, puerta. Y dependiendo del uso que le damos a esos objetos, es conforme vamos definiendo nuestro significado y les damos un nombre propio a cada elemento. Aquí podemos decir que es la base más básica, más práctica de lo que dio surgimiento a lo que es el estudio de la interacción simbólica. Para esto podemos ver que el pragmatismo se puede dividir en varias corrientes o subcorrientes. Por un lado tenemos lo que es el realismo filosófico, el cual su ideología es que lo importante es que la sociedad y cómo constituye y controla los procesos mentales de los individuos. Y por un lado tenemos el pragmatismo nominalista, el cual concibe a los individuos como actores existencialmente libres, que se aceptan, a la vez se rechazan, modifican y definen las normas, roles y creencias. Aquí en el realismo filosófico se enfatiza principalmente lo que es a la sociedad, es decir, lo que define a la sociedad como tal a los objetos que lo rodean, mientras que el pragmatismo nominalista va más hacia el individuo, pero termina considerando que el ser humano es un ser libre que puede interpretar los elementos a su antojo y los puede
ir construyendo y deconstruyendo dependiendo de las necesidades del entorno y de lo que la persona requiere. Ahí podemos decir que estas son pues las bases más importantes sobre las bases del... Ahora bien, tenemos lo que es la otra cara de la moneda en el estudio de interaccionismo simbólico, la cual es el conductismo. El conductismo es una corriente de pensamiento que se derivó a través de diferentes estudios. Es más probable que lo hayan escuchado sobre todo en los libros de psicología, aunque también un poco la sociología lo trata. Esta corriente, como dice en pantalla, se enfoca en el estudio de la conducta observable. Esta se basa en el esquema del estímulo-respuesta. Es decir, el conductismo se basa en la idea de que si a algún individuo se le estimula con algún elemento auditivo, visual, algún olor, esta persona o esta criatura va a responder ante el estímulo. Y es a través de esta interacción entre el estímulo y la respuesta de la persona que podemos hacer ciertas alteraciones a favor o en contra de las figuras que forman parte del fenómeno. Ahorita les voy a decir por qué. Aquí podemos encontrar varios autores que son destacados del estudio del conductismo, como lo que es Ivan Pavlov, John Watson y Burrus Frederick Skinner. Entre ellas, sus teorías más importantes fueron la teoría del acondicionamiento clásico y la del condicionamiento operante. Aquí tenemos lo que es sobre todo el trabajo de Pavlov, el cual era un estudio bastante básico, pero que causó bastante atención en la comunidad científica. Y es que podías tú, a través del acondicionamiento clásico, alterar la respuesta de una criatura combinando diferentes estímulos, haciendo que la criatura termine asociando las dos partes como si fuera un solo estímulo. Aquí, como se ve en pantalla, el experimento consistía en el que a un perro se le mostraba comida, o en este caso un hueso. Comúnmente el perro respondía al estímulo visual del hueso babeando. Sin embargo, por ejemplo, por otro lado, a ese perro se le tocaba una campana o se le hacía sonar una campana y el perro no tenía ninguna respuesta ante ese estímulo auditivo. Lo que empezaron a hacer los científicos fue que al momento de darle la comida se utilizaba la campana como una señal para avisar sobre la comida. Así que durante varias exposiciones de estos dos elementos, el perro no solamente empezaba a babear ante la exposición del hueso, sino también ante el sonido de la campana. Y llegó a un grado en el que nada más con el simple hecho de tocar la campana, el perro ya estaba empezando a babear, ya no necesitaba del estímulo visual del hueso para poder convencerse de que ya podía comer. Asociaba la campana con la idea del hueso para poderlo tener y saborearlo. Eso es algo bastante característico, innovador, de lo que se dio a través de los estudios del conductismo. Y hay otros trabajos similares, aunque en esta ocasión pues no los voy a mencionar. Sin embargo, si a alguien les interesa más sobre el estudio del conductismo, con gusto se los dejaré en la caja de comentarios. Aquí en el caso del conductismo podemos tomar dos corrientes que se pueden asociar con lo que es el estudio del interaccionismo simbólico. Por un lado lo que es el conductismo social y el otro el radical. El conductismo social, como dice en pantalla, su unidad de estudio es el acto. Comprende aspectos como descubiertos de la acción humana
y el acto engloba todos los procesos implicados dentro de la actividad humana. Por otro lado, el conductismo radical se basa en las conductas observables de los individuos, pero estos no le dan mucha importancia a los procesos mentales. Podemos decir que el conductismo social y radical sí tienen cierto parecido, no están tan distantes, no están tan separados, porque se enfocan principalmente en lo observable. De hecho, podemos decir que el conductismo, como una corriente propia, sí es totalmente visual, es totalmente perceptible, es decir, aquello que se pueda ver o se puede escuchar o percibir a través de los sentidos puede ser tomado como un elemento de conducción. Pero todo lo que llega a suceder al interior de la mente humana no es tan relevante, insisto, desde la perspectiva del conductismo. Ya si nos ponemos a hablar de otras corrientes de psicología, podemos darnos cuenta que los procesos mentales son tan importantes como los estímulos o las acciones que ocurren alrededor y que llegamos a percibir a través de nuestros sentidos. En este aspecto, pues el conductismo es importante como parte de las bases para poder comprender el interaccionismo simbólico. Ya entrando otra vez de lleno al tema de George Herbert Mead y sus estudios de interacción social, parte de sus aportaciones fue que para poder conocer la interacción o poder comprender más bien la interacción simbólica, podemos darnos cuenta que existen varios elementos que están correlacionados, así como que también son importantes de analizar para poder entender de mejor manera la interpretación de los símbolos, tanto los que nosotros generamos como los que se generan en interacción con otros. Por un lado están lo que son los actos, que según en palabras de Mead, pues es el elemento más primitivo de la interacción humana, las acciones que hacemos físicamente con los demás. Por otro lado están lo que son los gestos, que va más hasta las articulaciones físicas, faciales, los significantes, que ya es la construcción mental que le damos a cada elemento, objeto, persona que vemos a nuestro alrededor, los procesos mentales, que aquí Mead sí los trabaja, que sí los relaciona a comparación del conductismo, los cuales nos dicen que el ser humano va concibiendo y procesando diariamente sus procesos mentales e incluso de manera consciente o inconsciente. También está por otro lado lo que es la representación del yo, que eso es algo que lo vemos desde los trabajos de psicología de Freud, el cual nos habla de la representación que tenemos nosotros mismos en relación con los demás y cómo nos deseamos proyectar en relación con otros. También está lo que es la sociedad, ya que es una parte fundamental, si no, no podría ser tratada como un fenómeno social si no tenemos a la sociedad de por medio. La prioridad social, que sería como que los pensamientos colectivos, el ideario colectivo de cómo se debe de socializar, de cómo se debe de convivir. Y pues posteriormente los otros puntos que ya había mencionado previamente. Aquí yo lo pongo en forma circular porque a pesar de que algunos textos empiezan con los actos, todos estos elementos forman parte de lo que podría llamarse un círculo vicioso, eh, en el sentido de que todos terminan interconectándose, ya que los actos a veces no surgen de manera intuitiva, sino que también forman detrás de la prioridad social. Y a veces la sociedad o algunas sociedades no terminan conectándose o desarrollándose si no tienen significantes desarrollados. Y por ende, si no hay un concepto del yo o del self, así como de los procesos mentales, en fin, todo termina interconectándose uno con otro, lo cual Mead trató de hacerlo para estudiar la interacción
desde una visión mucho más compleja. Ya teniendo eso, pues tenemos lo que son los principios básicos de la interacción, la cual empieza entre comillas, ya que, como les decía, todos estos eventos, todas esas situaciones son cíclicas, así que pues son situaciones que tenían conllevándose una con otra. El pensamiento, el cual también es parte del inicio de la interacción, el aprendizaje que vamos a tener de los significados, así como de los símbolos y la construcción que vamos realizando. Ya teniendo esos significados, nos vamos directo a la acción y a una nueva interacción, a la ejecución de esta concepción de símbolos y lo que queremos proyectar ante los demás. El proceso de la elección, que es cuando nosotros recibimos esos mensajes, recibimos esas ideologías y debemos de elegir de qué manera lo vamos a tomar. También está lo que es el concepto del yo, que Mill lo había trabajado, pero que otros autores como Cooley y Rosenberg también los llegaron a mencionar, sobre cómo estos símbolos terminan construyendo nuestro yo y cómo lo terminamos proyectando con la sociedad. Y esto va consiguiente a la capacidad del pensamiento, la cual nos lleva otra vez al pensamiento y por ende a una nueva interacción. Insisto, no tiene un final la manera en cómo interactuamos y cómo procesamos nuestros símbolos. Y eso es algo que siento que Mead aportó de manera enorme y que nos hace ver que no hay una fórmula definitiva para poder comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Insisto, yo sé que es algo muy difícil y más aún aterrizando de que esto es un tema que lo quiero asociar con la comunicación interna, pero es interesante porque eso nos da a entender de que si estudiamos un caso ahorita en el 2020, que es la fecha en la que estamos haciendo, el año en el que estamos haciendo este video y que estamos pasando, por ejemplo, por una situación difícil con la pandemia, no va a ser la misma interpretación de la salud o de nuestra interacción social ahora a la que vamos a tener en 2 o 3 años, ni tampoco es igual a la que había hace 10 años, hace 20 años, 30 años, 50 años. O sea, las situaciones cambian, los lenguajes eh, cambian, las modas, los modismos, la comida, eh, eventos históricos, todo va influyendo en la manera de cómo interpretamos los elementos. Ya había mencionado en diapositivas anteriores sobre el asunto del símbolo de la URSS. Quizás para algunos ahorita ya no signifique nada, pero para alguien que tenga 70, 80 años, todavía tiene eso mayor relevancia. Así que, pues sí, todo esto es un proceso mental que luego se termina manifestándose físicamente y llega un momento en el que el ser humano lo procesa, lo digiere y lo reinterpreta o responde ante esa situación para generar nuevas interacciones. Haciendo un poco de lado el trabajo de George Herbert Mead con su estudio de interaccionismo simbólico, podemos decir que existen otros estudios y otros trabajos que sirven para complementar el estudio de interacción que hay entre los individuos. Y un caso de ello es el trabajo de Erving Goffman, el cual también, así como Herbert Mead, también fue uno de los elementos, una de las figuras importantes de los estudios sociales del siglo XX de la Escuela de Chicago. En su obra titulada La presentación de la persona en la vida cotidiana, utiliza la metáfora teatral para denominar el comportamiento de las personas en una realidad determinada. Aquí, técnicamente, Goffman nos menciona de que la interacción social lo asimila a una obra de teatro y por consiguiente podemos indicar que para poder estudiar el fenómeno
existen dos escenarios: la escena frontal, en donde ocurre el fenómeno, y los bastidores o el backstage, en donde ocurren otras interacciones o procesos que no están a la vista, pero que hasta cierto punto van a terminar conectándose con lo que ocurre frente al escenario. Y podemos decir, y esto es algo que quizás algunos lo logren identificar, es que Goffman nos dice que dependiendo del escenario en el que estemos, asumiremos diferentes roles. No es lo mismo el papel que llegamos a tener como hijos en nuestras casas a como llegamos a ser de alumnos en la escuela, o como lo hacemos con los amigos o con la pareja, o aquel que es hijo se vuelve padre frente a sus hijos. En fin, en cada etapa de nuestra vida, en cada escenario, siempre vamos a asumir roles, y esos roles los vamos remarcando con la idea de poder dar un sentido a nuestra existencia en relación con los demás. Eso es parte de lo que Erving Goffman nos habla a través de su llamada interacción dramática. De esto podemos decir que se pueden sacar 5 ideas centrales del interaccionismo simbólico. Por un lado tenemos que se comprende como un ser social. El ser humano debe ser comprendido como un ser pensante, ya que parte de nuestra representación de los símbolos lo vemos a través de nuestros pensamientos, o se desarrolla a través de nuestros pensamientos. No sienten su ambiente de forma directa, sino que lo definen por medio de la situación en la que están, ya sea por situaciones que ocurren de trasfondo, relacionándolo con la interacción dramática de Goffman, así como también otros elementos que han ido formando la personalidad del individuo, como lo que es sus elementos teológicos, políticos, sociológicos, psicológicos, biológicos, químicos. En fin, todo eso conlleva a que la persona termine en un cierto escenario, actuar de X o Y manera que comúnmente tiende a ser diferente a lo que otros hacen. La causa de la acción humana es el resultado de lo que está sucediendo en nuestro presente. No podemos decir que es algo, bueno, puede ser también parte de nuestro pasado o de las cosas que están por venir, pero las acciones se evalúan en base al presente, y ya se toman como base o como contexto los elementos ocurridos en pasado y lo que puede conllevar a futuro. Los seres humanos se describen como seres activos en relación con su medio ambiente. No existe nada alrededor del ser humano que no lo aproveche o que lo utilice para poder generar un sentido de existencia tanto al objeto como de su propia persona. Ya para concluir, podemos decir que la interacción simbólica se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para obtener significados. El interaccionismo simbólico se debe su nombre principalmente a Herbert Blumer, pero su máximo representante es George Herbert Mead. Mediante la interacción simbólica adquirimos información, así como también ideas. Esta corriente surgió a partir del pragmatismo filosófico, así como también del conductismo. El hombre es un ser que define su entorno y le da significado a las cosas, que pueden estar o no relacionados con la realidad de los demás. Y pues, repito, yo siento que a pesar de lo abstracto que puede llegar a sonar ese tema, yo los invito a que profundicen más sobre el estudio del interaccionismo simbólico, para que así puedan ustedes captar un poco más la percepción de su realidad, y no solamente les beneficiará en cuestiones laborales, sino que también puede ser útil para lo que es su desarrollo social, es decir, su relación con otros individuos. Y bien, concluyo con esto lo que es el segundo tema. Les agradezco a todos quienes hayan quedado hasta el final de este video.
Y pues les agradeceré mucho sus comentarios, sugerencias, así como también sus dudas sobre este tema, el cual les comparto con todo gusto. Y si gustan ver más contenidos de este tipo, pues ya saben, déjenlo en la caja de comentarios. Y pues no me despido, ya que mi intención es continuar con el siguiente tema, el cual sería el estudio de las teorías administrativas para lo que es la experiencia educativa de comunicación interna en las organizaciones. Soy Ricardo Peri, gracias por su atención y nos vemos en la próxima.